Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, oh Dios bendito, por tu misericordia, tu bendición y tu gracia para con nosotros. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy nos ponemos en tus manos y ponemos a tu disposición que esta palabra que hoy tienes para nosotros sea de gran bendición para nuestras vidas. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, el Maestro de Nazaret, la luz del mundo, el buen pastor, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que seas tú, Señor Jesús, quien nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que esta palabra, Señor, tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, que cada día la palabra de Dios se haga viva en nosotros y que demos fruto al 100%. Señor, hoy te pedimos que con gozo, con ese anhelo que nosotros tenemos de buscar cada día de ti, hoy podamos gozarnos en ti. Por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchara esta palabra, tócale su corazón, toca a la puerta y que ellos puedan abrirla y que tú puedas entrar en sus vidas. Hoy te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos por siempre. A ti, Señor Jesús. A ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Y como siempre, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del ministerio Rama de Olivo, que se encuentra localizado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy, en la continuación de siempre acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 5, hoy nos corresponde estudiar del versículo número 11 al 15, y para lo cual te pido con todo mi corazón que en donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, pues me acompañes, o bien en la lectura de los mismos con reverencia. La palabra de Dios dice así, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 5, versículos 11 al 15, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación de este estudio bíblico, en el capítulo número 5, aquí
En el anterior estudio que tuvimos, el Señor nos dio a conocer lo que es la verdadera libertad. Una libertad espiritual en primer lugar, libertad en Cristo Jesús. Nosotros lo sabemos a través de la palabra de Dios que nuestro libertador es precisamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, en este versículo número 11, recordemos que el apóstol Pablo estaba exhortando a los Gálatas, y dentro de esta exhortación que él les estaba dando, les hizo ver la diferencia entre lo que era la ley mosaica, lo que eran las obras de la ley, lo que es el tema de la circuncisión, y también les estaba haciendo ver lo que es la libertad en Cristo Jesús, o sea, la gracia de Dios en la fe en el Señor Jesucristo. La diferencia del antiguo pacto de la ley con el nuevo pacto de la gracia, que el Señor Jesucristo lo cumplió precisamente en el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. En este versículo número 11, cuando dice, y yo, hermanos, acá definitivamente el apóstol Pablo, cuando dice y yo, se está refiriendo a él. Y en el caso de los hermanos, nosotros aún en la actualidad, los que integramos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siempre nos conocemos como hermanos o hermanas en Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo pues lo remarca. Y cuando él menciona, como lo acabamos de leer, si aún predico la circuncisión. Recordemos que definitivamente ya explicamos en el capítulo 2 siempre de esta epístola a los Gálatas acerca de lo que es la circuncisión y lo que es la incircuncisión. Entonces, acá cuando el apóstol Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. Aquí claramente hay una presunción. Nosotros sabemos qué es lo que significa una presunción. Y nos damos cuenta que lo que el apóstol Pablo les está refiriendo a los Gálatas y nos refiere también a nosotros en este versículo, parece que los judaizantes estaban afirmando que el apóstol Pablo estaba de acuerdo con la enseñanza equivocada de ellos. Pero el apóstol Pablo manifiesta que si él estuviera todavía, hubiera estado predicando en ese momento la circuncisión como algo necesario para obtener la salvación, no habría razón alguna que estos judíos lo persiguieran. Entonces era, digamos, lógico lo que acá el apóstol Pablo expone a los Gálatas. Y definitivamente nos damos cuenta la malignidad de parte de estos judaizantes. Y definitivamente, y esto conlleva algo muy profundo, porque en este versículo, como lo acabamos de leer, que dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, lo reiteramos, si el apóstol Pablo en algún momento hubiera estado predicando todavía la ley mosaica, incluyendo el tema de la circuncisión, era lógico cómo lo iban a estar persiguiendo. Recordemos que el apóstol Pablo en su pasado, antes de llegar a los pies del Señor y que tuviera un encuentro personal con él camino a Damasco, ya sabemos pues que él era un celoso del judaísmo. Y sabemos que en ese momento que él estaba persiguiendo a la iglesia en sus inicios, era lógico
que era apoyado por las autoridades religiosas de ese tiempo del pueblo de Israel, por aquellos que rechazaban el evangelio. Pero ya él, al convertirse al Señor, fue diferente. Entonces era lógico que a nadie lo van a perseguir si está haciendo algo que está beneficiando, por ejemplo, a unas personas. Esas personas no lo van a perseguir. ¿Por qué? Porque está del lado de ellos. Entonces, definitivamente nos damos cuenta, como lo mencionamos, de la malignidad de los judaizantes. Entonces, cuando acá en este versículo, como lo acabamos de leer, habla de el tropiezo de la cruz. Esta palabra tropiezo procede del idioma griego, el cual, pues, dentro de su significado está sorpresa, trampa o también piedra de tropiezo. Acá en este versículo se está refiriendo a aquellos que rechazan la gracia de Dios, que es a través del Evangelio de Jesucristo, ya que definitivamente a estas personas, tanto en el tiempo antiguo como en el actual, se les predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, muchos, así como lo reciben con gozo, también rechazan la palabra de Dios. Los judaizantes, era lógico que para ellos la cruz era un tropiezo. ¿Y por qué decimos esto? Debido al legalismo extremo que estos vivían y pregonaban, ellos condicionaban que la salvación se obtenía a través de la circuncisión en los varones y a través de continuar con los ritos y tradiciones de la ley mosaica, e incluso habían cosas que no eran de la ley, que eran solamente costumbres y por ende también tradiciones judías seculares. Entonces nos damos cuenta acá en la palabra de Dios que esto definitivamente es algo muy que se sale muchas veces de lo que es el extremismo, porque siempre lo acabamos de mencionar hace un momentito. Hoy en día se está predicando el Evangelio del Señor Jesucristo por todos los medios habidos y por haber, para que todos tengan la oportunidad de llegar a la luz admirable de Jesucristo. Dios no hace acepción de personas y por lo tanto nosotros sabemos que estos judaizantes y lo equivalente a ellos hoy en día, que es a través de falsas enseñanzas, de falsas religiones, y que esto da pauta a lo que es la apostasía, que es lo peor, ya herejías. Entonces, quiero que me acompañes a la epístola a los Romanos, en el capítulo 9 y versículo número 33. Dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando dice, y el que creyere en él se refiere al Señor Jesucristo, y por eso lo mencionamos. Aquellos que rechazan el Evangelio, que blasfeman, que pelean contra Dios, tristemente también muchas veces sirven de piedra de tropiezo. Y para ellos, por eso se confirma lo que está escrito acá en la primera epístola a los Corintios, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, para muchos, la cruz, o sea, el sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario,
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos, muchos se burlan, muchos blasfeman, muchos los rechazan y es una piedra de tropiezo para ellos. Entonces todo esto, mira, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, de este versículo 11 nos dice: en cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Porque si tú te das cuenta, principalmente cuando son, digamos, en el caso de los judaizantes y hoy en día de falsas enseñanzas y de falsas religiones, cuando alguien está ya con ellos, es lógico que no lo van a perseguir. Van a estar ahí con él y no los va a ofender. Es lógico. Entonces el apóstol Pablo acá a los Gálatas les estaba haciendo ver con este ejemplo que los judaizantes lo perseguían porque era lógico que para los judaizantes el apóstol Pablo no les convenía a ellos que el apóstol estuviera predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo número 12 viene algo que yo quiero que pongamos atención también a esto, porque dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Llegó un momento en que definitivamente, al leer este versículo, desde el punto de vista literal, vemos que es muy duro. Y definitivamente el apóstol Pablo, que era un varón lleno del Espíritu Santo, y siempre lo vamos a reiterar las veces que sea necesario, un siervo, una sierva de Dios, llena, ya sea una sierva o lleno, un siervo de Dios, del Espíritu Santo, es algo que definitivamente es muy hermoso, ya que definitivamente eso, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y las siervas de Dios que están llenas del Espíritu Santo, eso nos da poder y nos da autoridad y nos da capacidad para trabajar en la obra, y dentro de ese trabajo de la obra de Dios está precisamente esto. Cuando hay situaciones en donde tenemos que defender la fe, en donde tenemos que tener templanza para enfrentar muchas veces las situaciones negativas que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, trata la forma de aprovecharse para meter cizaña o bien tratar de destruir la obra de Dios. Entonces, el ejemplo referido por el apóstol Pablo, cuando dice: los que se quieren circuncidar, que se castren o se mutilen. O sea, cuando dice se mutilasen, recordemos que esta expresión griega, porque es del idioma griego, se empleaba para referirse a la castración, ya que esto se practicaba mucho en el culto a un ídolo llamado Cibele, y cuyos sacerdotes paganos se hacían eunucos a sí mismos. O sea, ellos se castraban. Y con todo respeto, amadas hermanas en Jesucristo y amigas, o sea, ellos se mutilaban su miembro viril. Entonces, pero esto lo hacían porque ellos vivían en idolatría. Llegaban hasta esos extremos. Porque, lo reiteramos, los sacerdotes paganos de este ídolo demoníaco llamado Cibele le ofrecían sacrificios, y estos sacerdotes paganos se mutilaban, se volvían eunucos sin miembro viril. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo se refiere con cierta ironía que como los judaizantes era tanta su obsesión
insistían tanto en lo que era la circuncisión como, según ellos, para agradar a Dios y que era necesaria para que fueran salvos los varones, lo cual no es así, pues. Entonces, el apóstol Pablo menciona esto, ya que él aquí lo deja escrito, guiado por el Espíritu Santo, que estos judaizantes deberían de llegar entonces, si era tanta su obsesión, si era tanta su necedad de la circuncisión, entonces que ellos mismos se llegaran a castrar, ya que ellos estaban en un extremo religioso legalista. Y entonces que hicieran eso, si era tanta su insistencia, pues es como a manera de ejemplo, ¿verdad? Muchas veces en cualquier aspecto de la vida alguien insiste en algo, en algo, y es una insistencia bárbara. Entonces llega un momento en que alguien le puede sugerir, ¿verdad? Mira, si es tanta tu gana o si es tanta tu insistencia, ¿por qué no haces esto y esto? Si es tanta tu insistencia. Ejemplo, ¿verdad? Entonces esto es lo que el apóstol Pablo se refería. Entonces, déjame leerte lo que de este versículo número 12 nos dice la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Dice: ¿cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Y en la versión de la Biblia Dios habla hoy nos dice: pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Mira, yo sé que esto es muy, cualquiera dirá que es muy pesado, pero la verdad que lo reiteramos, el apóstol Pablo era un varón lleno del Espíritu Santo y él siempre iba de frente con la verdad del Evangelio. Y entonces yo te digo, hoy en día también se da mucho este aspecto, porque las costumbres y tradiciones humanas muchas veces caen en esto. Y esto hay que tomar en cuenta que siempre ha existido a través de la historia de la humanidad. Hoy en día se da muchísimo, principalmente en religiones. Entonces, después de esto, en el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí yo quiero que tomemos muy en cuenta esto. Cuando se refiere a hermanos nuevamente, pues es lógico, los hermanos de las iglesias de Galacia en ese momento. Y cuando dice: a libertad fuisteis llamados. En el anterior estudio que tuvimos, dimos a conocer qué es la verdadera libertad. La libertad espiritual y por añadidura la libertad pues terrenal. Acá se refiere en primer lugar, como todos lo sabemos, a la libertad espiritual, ya que esta solamente a través de la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, podemos obtenerla. Porque recordemos que Jesucristo es nuestro libertador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y quiero, para que definitivamente esto quede claro, que vayamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, versículos 32 y 36, en el cual, en el versículo número 32, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo número 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y
Acompáñame a la primera epístola del apóstol San Pedro en el capítulo número 2, específicamente en el versículo número 16, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mira, ¿por qué mencionamos esto? Acá hubo algo que sucedió, ya que definitivamente nosotros sabemos que estando en el Señor, nosotros somos libres de la condición pecaminosa que nosotros vivíamos antes. Somos libres de yugos de esclavitud, de pecado, de maldad. Somos libres de herencias de maldición ancestral. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Ya somos hijos, y las damas que son hijas de Dios. Entonces, somos libres. Tenemos una verdadera libertad. Pero aquí viene algo muy importante. Aquí en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 2, versículo 4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Lo mencionamos anteriormente, que la libertad no es libertinaje, y el hecho que nosotros estemos ya en Cristo Jesús, en una nueva vida, no quiere decir que tengamos libertad para seguir pecando. Y entonces nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra que aquí dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquellos judaizantes, como ya se habían logrado meter y pregonar en las iglesias de Galacia lo de la circuncisión, ellos entraban. Eso viene siendo así como infiltrados de parte del enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda. Y entraban a espiar la libertad que los hermanos y las hermanas de las iglesias de Galacia tenían. Y por eso fue que se aprovecharon de ese momento para meterse y empezar a pregonar acerca de este tema de la circuncisión y de la ley mosaica. Entonces, nos damos cuenta acá que cuando dice como ocasión, esta palabra griega, ocasión, es usada para definir acontecimientos o un acto diverso. Y en cuanto a lo que es acá cuando dice carne, recordemos que la carne acá en la Biblia, en primer lugar, simboliza lo que es la carnalidad, o sea, muchas veces la naturaleza pecaminosa del hombre y de la mujer. La carnalidad también es, por ejemplo, cuando uno ya no está viviendo en el espíritu, ni andando en el espíritu, sino que ya está en la carne, ya pensando por sí mismo, ya pensando principalmente en términos carnales que conllevan al pecado. Entonces, quiero que me acompañe rápidamente acá a la primera epístola del apóstol San Juan, específicamente en el versículo número 16 del capítulo 2, y que nos habla precisamente acerca de esto, porque dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lamentablemente, cuando hay carnalidad, no solamente el pecado del sexo, sino la avaricia, el ego. Todo eso son deseos de la carne. Por ejemplo, ahí dice de los ojos, lo que acabamos de leer, dice los ojos.
muchas veces los ojos se nos van por ver lo que es parte de la carne, las cosas terrenales, principalmente aquellas que causan tal vez admiración o que alguien quiere tener, y ya no pone su mirada en lo espiritual, sino que en lo terrenal. Entonces todo eso, y lógicamente el pecado en muchas manifestaciones cuando dice carne. Y también lo hemos explicado varias veces que acá en las Sagradas Escrituras hay pasajes que tal y como están escritos literalmente pues se interpretan. Pero recordemos que la palabra de Dios en su mayoría es espiritual. Entonces, nos damos cuenta que acá que las inclinaciones del ser humano ya de por sí son pecaminosas. Y esto aquí también quiero que vayamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, específicamente en el capítulo número 7, en el versículo número 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por eso lo mencionamos, que las obras de la carne en su mayoría tienen que ver con la concupiscencia, el sexo y los deseos mundanos, pues. Entonces, si nos damos cuenta que la libertad que nosotros tenemos ya en Cristo Jesús, eso no es ninguna carta en blanco a que como somos libres, ya estamos en Cristo, vamos a seguir pecando y pecando, o vamos a hacer cosas malas que de todas formas si nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, Él nos va a perdonar. No, Dios no es juguete. No podemos estar jugando con las cosas de Dios. No podemos estar jugando a ser cristianos evangélicos. El Señor se le adora en espíritu y en verdad y a plenitud, y no se le va a pretender también engañar. Y entonces, ¿por qué cualquiera me dirá, bueno, y no dice que los Gálatas? Todo esto tiene esta raíz porque lamentablemente los hermanos y las hermanas de las iglesias de Galacia estaban pasando por esto. Y hoy en día sucede lo mismo. Entonces explicamos esto acerca de la libertad. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos manifestado. Esto es un estudio bíblico. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, uno de los objetivos que nosotros tenemos con todo el corazón y con mucha humildad es ser muy explícitos. Lo que el Señor nos da de revelación de la palabra y que Él confirma a través de las Sagradas Escrituras es lo que nosotros damos a conocer y es lo que hoy tenemos que aplicar también a nuestras vidas. Que la libertad que el Señor nos ha dado no es una carta libre para que hagamos lo que queramos, no. Recuerda que nosotros tenemos una responsabilidad como hijos y las que son hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, porque siempre las miradas de los demás van a estar en nosotros y el mal testimonio que en algún momento uno pueda dar puede hacer tropezar a muchos. Y entonces, yo te digo algo. Entonces, cuando a través de esa libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, eso se va también a manifestar y va a traer de la mano el amor. Porque recordemos, como lo dice acá, dice: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, lo que es el deber, en primer lugar, para servir tenemos que tener amor, porque si no tenemos amor, de nada nos sirve. Así lo dice la palabra, que la fe y la esperanza y el amor es lo más importante, pero principalmente el amor, porque nada de lo que nosotros digamos o hagamos, si no va acompañado del amor de Dios, de nada sirve. Entonces, cuando dice acá, servíos
por amor los unos a los otros. Yo quiero que aquí mismo, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 6, versículos 2 y 10, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En estos dos versículos es lógico que nos exhorta a servir. Y eso lo vamos a hacer con amor, de todo corazón. Entonces, y también de la mano, aquí ya viene lo que mencionamos, el amor de Dios, el amor fraternal. Acompáñame, aprovechando al máximo el tiempo, en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 13, en los versículos 34 y 35. Y aquí el mismo Señor nos lo exhorta a realizar lo que es el amor. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Rápidamente, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9, el cual nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo número 4, versículo 9. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Vamos a la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 8, el cual dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí ya va aún más por añadidura una bendición, o sea, el perdón de pecados también. La primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 10. Así es, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Capítulo 4, versículo 21, siempre de la primera epístola del apóstol San Juan, dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y cuando yo te mencionaba, cuando dice que el amor también cubrirá multitud de pecados, cuando dice cubrirá, específicamente aquí, a través del amor, también viene el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos de corazón al Señor y le pedimos perdón por los pecados, y lo hacemos con amor, con temor de Dios, si hemos ofendido a alguien, a través del amor que el Señor pone en nosotros, eso nos conduce a un verdadero arrepentimiento y a pedirle perdón al Señor. Y también, cuando se da la oportunidad, pedirle perdón a la persona que hemos ofendido, o a las personas. Si ellos no nos perdonan, pero al menos nosotros ya les pedimos perdón, pero en primer lugar ya le pedimos perdón al Señor. Y si ellos no nos perdonan, pues al menos nosotros ya pedimos perdón, y un día el Señor se los va a demandar a ellos, pero nosotros ya lo hicimos de corazón. Entonces, por eso dice que el amor va a cubrir también multitud de pecados, porque al cubrirlos, eso nos lleva
a confesarlo ante el Señor y pedir perdón. Y el Señor es amplio en perdonar, así lo dice la palabra. Entonces, en cuanto por añadidura, el deber de servir a través del amor, lógicamente, el hacer el bien. Acompáñame a la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en la primera epístola, capítulo 6, en el versículo número 18, dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13 y versículo número 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, acerca de este versículo número 13, nos dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Aquí mira, el Señor nos habla en una forma explícita. En el versículo 14 viene algo muy importante que vamos a tu atención también. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice porque toda la ley, los aspectos éticos de la ley en el Antiguo Testamento son los mismos del Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué decimos esto? Ya que quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Levítico, específicamente en el capítulo número 19 y versículo 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí hay algo muy importante, ya que si un o una creyente amamos de corazón a Dios y a los demás, esto confirma los requisitos morales de la ley. ¿Y por qué digo esto? Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Acompáñame al Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 22 y versículos 36. Así es, San Mateo 22, 36 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesucristo en su momento lo confirmó. Acompáñame a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 13 y versículo 10, el cual dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amar al prójimo y amar definitivamente, ayudarlo también en cualquier aspecto cuando lo necesite. Y aquí lo dice: porque toda la ley en esta
sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy eso está vigente, pero no porque la ley mosaica esté vigente en el creyente, no, sino que eso confirma lo que el Señor nos enseña. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, de todo corazón, con todo, y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, recuerda que si bien es cierto, hoy no estamos viviendo bajo la ley mosaica, el antiguo pacto de la ley no, sino que en el nuevo pacto de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, este mandamiento, ahí lo resume todo. Y esto está vigente el día de hoy. Espero que lo entendamos todos. Versículo número 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, acá en este versículo nos da a conocer que aquellos judaizantes se habían penetrado tanto, y la malicia y lamentablemente las contiendas en la iglesia siempre han existido, la rapacidad. Y recordemos que este versículo que habla es una simbología de lo que sucede en lo espiritual. Si los hermanos y hermanas en Jesucristo no se aman y se sirven y ayudan mutuamente en todo aspecto. La versión de la Biblia Reina Valera contemporánea nos dice: pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Y la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. No debemos permitir que la malicia, la rapacidad de aquellos opositores al Evangelio, aquellos religiosos, aquellos tradicionalistas, hagan mella en la iglesia. Y por eso nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tuvo que enfrentar todo este problema de los judaizantes que habían metido tanta cizaña en las iglesias de Galacia. Ya lo habían intentado en los inicios del ministerio del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, cuando lo estudiamos, lo dimos a conocer. Y acá, estos judíos que la habían emprendido de una forma salvaje en contra de aquel varón, como hoy lo decimos en lo popular, ya lo habían agarrado de encargo, dicen muchos. O sea, es un refrán popular. Cuando a alguien ya lo van a hostigar de una manera tremenda. Así lo estaban haciendo estos judíos, pero al final era lógico que detrás de todo ello, pues el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, estaba intentando dividir, intentando destruir la obra que ya el Señor había iniciado en las iglesias de las regiones de Galacia. Pero hoy en día, recuerda, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, nosotros somos sanos, salvos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amigo y amiga, hoy esa misma libertad, esa misma sanidad, salvación, la vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados
a través de Jesucristo, hoy lo puedes obtener. Si te arrepientes de corazón de tus pecados, llegas a la cruz del Calvario y le pides perdón y le recibes como Señor y Salvador, apartándote de tus pecados, serás salvo y serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios, nacerás de nuevo. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero y serás luz para los demás. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que te encuentras caído o caída de la gracia, es mi deber decirte, hoy el Señor nos ha hablado a todos, sin excepción. A todos nos ha hablado. Si estás caído o caída de la gracia, hoy es el día que el Señor te llama. Reconcíliate con Él. Vuelve al redil de las ovejas. Amado Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú reinas en los cielos y en la tierra y debajo de los mismos. Porque sabemos que tú eres Dios Altísimo, que revelas lo profundo y lo escondido, y que mudas los tiempos y las edades, y quitas y pones reyes, y le das el poder a quien tú quieres. Tus obras son grandes, porque tú eres el Todopoderoso, Omnipotente, nuestro Creador y Padre Celestial. La honra y la gloria sean para ti, mi Dios. Señor, gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque así como guiaste al apóstol Pablo a enfrentar a aquellos judaizantes, hoy nos das la oportunidad a nosotros de predicar tu palabra. La diferencia entre aquel o aquella que lamentablemente vive en desobediencia, en rebeldía ante ti, en pecado, hoy tiene acceso al perdón. Hoy tiene acceso al plan de salvación que solo tú, Señor Jesús, nos puedes dar. Gracias, Señor, por el sacrificio expiatorio que hiciste en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio, tu gracia, Señor, está vigente hoy para todo aquel y para toda aquella que te quiera recibir como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque constantemente estás a nuestro lado y hoy estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, el haber estado hoy en este estudio bíblico. Si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, Iglesia, estaremos en el próximo, siempre en la continuación del estudio, acá en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy hemos concluido el capítulo número 5 y si el Señor, como reiteramos, lo permite, pues vamos a entrar ya a una sección siempre de una manera muy profunda acerca de lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ya cuando ya el apóstol Pablo ya había dado su mensaje a los Gálatas por completo y ya dependía de los mismos hermanos y hermanas de las iglesias de Galacia si en realidad recibían lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, les estaba manifestando de estas diferencias. Hoy en día, pues, aquí estamos para predicar la palabra, como atalayas que el Señor nos ha puesto. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales y su familia, así como todos los miembros de la congregación en general del Ministerio Rama de Olivo, desde su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez,
nuestro anhelo y deseo de estar nuevamente, si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, su iglesia en el rapto. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia. Amén, amén y amén. Bendiciones.